Queridos oyentes, sean bienvenidos a nuestro podcast. Hoy exploraremos dos de las corrientes más influyentes en la teoría social, la Escuela de Frankfurt y la Escuela de Chicago, en el entorno digital actual. Origen de la Escuela de Frankfurt y su ejemplo en la era digital. La Escuela de Enfoque Interdisciplinario cubre una amplia gama de estudios que van desde lo social y económico hasta lo cultural. Con ella se cuestiona el concepto de razón y las teorías tradicionales, dando lugar a la llamada teoría crítica. Pero, ¿qué implica exactamente la teoría crítica? ¿Cuál es el objetivo de estudio de la escuela? ¿Quiénes son sus principales exponentes? A diferencia de la teoría convencional que intenta proporcionar una representación abstracta del mundo, desconectada de la realidad, la teoría crítica busca examinar, desenmascarar ideologías y promover la transformación del mundo. En resumen, algunos aspectos fundamentales de la teoría crítica son los siguientes. Los filósofos de esta corriente argumentan que la imparcialidad es inexistente, aunque la teoría tradicional pretende ser objetiva. En realidad oculta intereses ideológicos bajo una fachada de objetividad. La teoría crítica no respeta el principio de neutralidad y objetividad que prevalece en la teoría tradicional. Por el contrario, busca la liberación del ser humano a través de la acción transformadora. Todo conocimiento está influido por factores históricos, sociales y económicos. En otras palabras, una teoría no puede separarse del contexto social, histórico o económico en el que se origina. Hablemos un poco del origen. En 1924 surge el Instituto de Investigación Social adscrito a la Universidad de Frankfurt, bajo la dirección de Karl Grübben, hasta 1931, año en que Max Horkheimer se puso al frente. En este centro de investigación de origen marxista se formaron los filósofos que en la década de los 60 pasarían a denominarse como Escuela de Frankfurt. En un primer momento destacan las influencias de Hegel y Heidegger, también la de Marx y Freud. Sin embargo, con el tiempo rechazan algunas teorías de estos pensadores, incluso critican el marxismo clásico. Poco a poco, el objetivo de estudio de la escuela se expande hacia la industria cultural. La Escuela de Frankfurt, en sus raíces, se enfoca en dos intereses principales. Por un lado, busca realizar una crítica profunda a las sociedades industriales desarrolladas. Este análisis es interdisciplinario, pues abarca no solo el aspecto político, sino también el económico y el de las industrias culturales. En una primera etapa presentamos una reformulación del marxismo, bajo un nuevo paradigma acompañado de una reflexión profunda sobre la sociedad y los procesos que la conforman. Posteriormente, tras la estrategia de la Segunda Guerra Mundial, surgen nuevos temas de interés para esta escuela. Entre ellos, destaca el análisis de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad. Al mismo tiempo, se destaca la aparente libertad individual en las sociedades democráticas. Así, los integrantes de esta escuela se proponen desarrollar una sociedad de individuos conscientes y críticos. Su compromiso radica en la denuncia de toda forma de opresión presente en las sociedades modernas, ya sean socializadas o capitalistas. Ahora exploraremos la vida y obra de Jürgen Habermas, un filósofo alemán que dejó una marca indeleble en la panorama intelectual del siglo XX, uno de los principales exponentes de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Habermas colaboró estrechamente en el Instituto de Investigación Social y fue ayudante de Adorno, otro gigante intelectual de su época. ¿Pero qué distingue a este pensador? Habermas no se conformó con seguir los pasos de sus predecesores, sino que se aventuró en la elaboración de una teoría crítica que pusiera bajo escrutinio las sociedades capitalistas desarrolladas. Su objetivo era claro: comprender y analizar a fondo las dinámicas sociales y culturales en su tiempo. ¿Cómo han impactado sus análisis críticos de la cultura y los medios de comunicación en la era digital? Comencemos con la crítica a la industria de los medios digitales,
La Escuela de Frankfurt ha proporcionado un marco para analizar la concentración de poder en manos de grandes empresas tecnológicas, desde la comercialización de la cultura hasta la manipulación de la información. Se han generado discusiones sobre la privacidad en línea, la manipulación de algoritmos y el control de la información en plataformas digitales. Pasemos ahora al análisis de la cultura de consumo en línea. Los teóricos de la Escuela de Frankfurt han examinado cómo las plataformas digitales fomentan una cultura impulsada por el capitalismo tardío, desde la publicidad dirigida a la influencia de las redes sociales en la construcción de identidades. Su enfoque crítico ha destacado las formas en que el entorno digital refleja y esfuerza las dinámicas de poder en la sociedad. Ahora exploremos la influencia de Habermas en el entorno digital. Con la teoría de la esfera pública digital, Habermas nos cedió la idea de un espacio donde los ciudadanos pueden participar en debates racionales sobre asuntos de interés común. En el mundo digital, esto se traduce en redes sociales, blogs y foros en línea. Finalmente, la crítica de Habermas a la colonización del mundo de la vida también resuena en el entorno digital. ¿Qué significa esto? Bueno, se refiere a la creciente influencia de la lógica del mercado y del poder burocrático en nuestras vidas diarias. En el mundo digital, esto se manifiesta en la comercialización de nuestra información personal y la manipulación algorítmica y la concentración de poder en manos de grandes empresas tecnológicas. Ahora cambiaremos nuestro enfoque hacia la Escuela de Chicago, conocida por su énfasis en la sociología urbana y la interacción simbólica. Nos ofrece una perspectiva única sobre cómo el entorno físico influye en nuestras interacciones sociales y en la construcción de significados. Sus estudios pioneros sobre la vida en la ciudad sentaron las bases para comprender cómo interpretamos y damos sentido a nuestro propio entorno. Por otro lado, la interacción simbólica nos lleva a reflexionar sobre cómo los símbolos y significados compartidos son cruciales para nuestra comunicación y nuestra interacción social. Esta perspectiva sostiene que la realidad social se construye a través de la interpretación de símbolos, lo que implica que no solo respondemos a los estímulos de manera directa, sino que los interpretamos según los significados asociados. Ahora, ¿qué ocurre cuando llevamos estas teorías al mundo digital? La tecnología ha transformado radicalmente la forma en que nos comunicamos y relacionamos, convirtiendo a las redes sociales, memes y emojis en símbolos cargados de significado que moldean nuestra experiencia en línea. Nos encontramos con alguien muy importante en el medio, que es Cristian Joel Linares, más conocido en el medio como el Chato Linares, nacido el 13 de julio en La Paz y se dedica a la locución y actuación. Y vamos a hablar la actualidad conceptual y comunicacional de la Escuela de Chicago y Frankfurt de Habermas en su uso en el entorno digital. ¿Cómo crees que las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos en comparación con la de hace años? Definitivamente las redes sociales han sido una pieza fundamental para el cambio de la comunicación social, pero hacerlo difundido, hacerlo masivo mediante un dispositivo celular, el internet, definitivamente ha hecho que la comunicación social en medios particularmente vaya mermando de una manera negativa, ya que siempre los medios de comunicación son una fuente fundamental, credibilidad, en responsabilidad y obviamente en que un producto se pueda exponer de una manera 100% profesional, cosa que las redes sociales es un móvil, podemos decirlo así, de una manera de hacerlo caseramente, de una manera de hacerlo improvisadamente, que definitivamente hace y daña particularmente una comunicación social tradicional. Ahora nos encontramos con Nuria Rojas, licenciada de la Universidad Loyola, quien nos estará acompañando en esta entrevista. Licenciada, ¿cómo cree que las ideas de la Escuela de Chicago y la teoría de Habermas se aplican al entorno digital actual? Tanto la Escuela de Chicago como la teoría de Habermas plantean diferentes estructuras a partir de un lenguaje comunicacional. Hoy en día vemos que el entorno digital es amplio, tiene un amplio espectro en el sentido en el que la adaptabilidad del ser humano a la tecnología hace que no solo importe una verdad o la interacción como tal, sino más bien el contexto en el cual
esa persona ha desarrollado tanto esa información, tanto una estructura dada en función de lo que el receptor quiere escuchar, ¿no? Cuando hablamos de teorías comunicacionales, hablamos también de las formas en las cuales nosotros podemos comunicar de manera eficaz. Y este entorno digital actual tiene un espectro muy amplio, que también puede rayar en lo inverosímil, rayar en lo imparcial, pero también puede buscar obviamente esa objetividad y esa aprobación. ¿Qué impacto tienen las redes sociales en la forma en que obtenemos y compartimos información? El impacto que tienen las redes sociales es muy grande, tanto en estas generaciones como en las que vienen. Definitivamente el chip ha cambiado y la forma de obtener la información es completamente diversa. Esto tiene dos ejes importantes, uno positivo y otro negativo. El positivo es esa inmediatez que tiene hoy la generación para encontrar información. Pero lo negativo es que no tenemos veracidad de esa información. La cantidad de imágenes, datos, textos, documentos que pueden encontrar acerca de un tema genera también esa duda en estas generaciones de saber cuál es efectivamente la verdad, cuál es lo objetivo, cuál es la razón de ser, ¿no? Porque tienen una multiplicidad de versiones de un mismo tema. Ahora nos encontramos con la licenciada de Comunicación Social de la Universidad Loyola, Laura Reque, que nos está acompañando en este podcast. ¿Cómo crees que las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos en comparación de la de hace años? Actualmente las redes sociales han modificado bastante la forma en que nos comunicamos, ya que hoy en día la comunicación es mucho más inmediata y también toma en cuenta lo que es la hipertextualidad para generar una infinidad de contenido al alcance de prácticamente un clic. En este sentido, la información como tal ya cobra un carácter masivo, reitero, inmediato y con una capacidad de alcance sumamente poderosa. ¿Qué medidas crees que podrían tomarse para promover un uso más responsable y ético de las redes sociales? Considero que hace mucho los valores con que se forjan los potenciales ya seguidores o los potenciales consumidores de lo que son las redes sociales como tal. Esto parte desde el núcleo social más pequeño pero más importante, que es la familia, donde definitivamente hay una crisis que estamos enfrentando actualmente sobre la ausencia, digamos, de los padres en momentos trascendentales de la vida de los hijos y sobre la falta de dinámicas sanas a nivel familiar que contribuyen, ¿no es cierto?, a generar desde muy pequeños nociones de ética, de respeto, de valorar la vida del otro, de evitar generar contenido inescrupuloso o que tienda a dañar al otro. Entonces hace mucho la formación que los padres como padres den a sus hijos y lo que estos puedan transmitir y que puedan, reproducir en redes sociales. ¿De qué manera crees que las dinámicas de poder y control se manifiestan en el ciberespacio, considerando los enfoques de la Escuela de Frankfurt? Podemos hacer referencia a la teoría crítica que manejaba, especialmente para con las sociedades, desarrolladas o ya que entraban en lo que era la era industrial de aquel tiempo, además de criticar las estructuras dominantes, ¿no es cierto?, a nivel cultural, social e ideológico. Entonces, estas dinámicas de poder y control todavía se ven reflejadas en el ciberespacio, por ejemplo, en ciertos grados de alienación que se dan sobre determinados contenidos, que llegan a hacerse tendencias, por ejemplo, llegan a hacerse trends o fenómenos virales momentáneos, muy breves y cada vez con mayor diversidad de temas o de asuntos o de temáticas tratadas. Entonces, estas dinámicas también representan un reto para este tipo de sociedades, reitero, altamente ya industrializadas, evolucionadas, que generan un nuevo fenómeno de estudio.
Y así concluimos nuestro recorrido por las corrientes de pensamientos que han marcado profundamente la crítica social y cultural del siglo XX, desde la Escuela de Frankfurt hasta la Escuela de Chicago. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.